Sí, chicos, buenas noches. Soy Aisa. El día de hoy mi compañera Lucía y yo vamos a hablar sobre cirrosis hepática. Bueno, primero empecemos definiendo qué cosa es la cirrosis hepática. ¿Qué es cirrosis hepática? Cirrosis hepática se define como una alteración difusa en el parénquima hepático, que va a tener como característica fibrosis hepática, y esta fibrosis va a ser de tipo intensa. Y va a tener áreas nodulares. Estas áreas nodulares van a ser de los hepatocitos. El tamaño puede variar y pues esto se va a ocasionar como consecuencia de distintos factores etiológicos, por ejemplo, el alcoholismo, que van a producir una inflamación crónica en el hígado. Sabemos que nuestro hígado normalmente es de esta manera. Como pueden ver, el hígado es totalmente liso, tiene acá, bueno, no ven ningún nódulo ni nada, sino es totalmente liso, ¿no? Incluso está un poco brilloso por acá, pero no se ve nada defectuoso. Sin embargo, en la cirrosis, el hígado va a estar de esta manera. Como ustedes pueden ver, hay nódulos, ven grasa, está fibrosado, y es así como llega a ser el cambio del hígado, ¿no? Se altera de esta manera. Primero, antes de explicar más a fondo el tema de cirrosis, vamos a hablar cuáles son las funciones del hígado. Las funciones esenciales del hígado van a ser el metabolismo de lípidos, el metabolismo de carbohidratos, producción de bilis, depósito de sustancias, transformación, desintoxicación sanguínea, factores de coagulación y síntesis de proteína. Por ende, si es que el hígado llegase a alterarse, llegase a tener alguna patología, estas funciones también se van a ver alteradas. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una función del hígado? Hemos mencionado varias. El metabolismo de lípidos, sí es. El metabolismo de carbohidratos, también es. A ver, vamos a ponerle acá. Este sí es. Este sí es. La desintoxicación sanguínea también mencionamos que era una de las funciones del hígado. La síntesis de proteínas también. Y la secreción de agua y de electrolitos, pues esta es la que está incorrecta, ¿no? Esta función es básicamente del intestino, entonces esta sería la incorrecta. Ahora, hablando de epidemiología, pues la cirrosis hepática se halla dentro de las 10 primeras causas de muerte en personas adultas en todo el mundo. Y también se dice que es la séptima causa de años de vida perdidos ajustados por la discapacidad por detrás de enfermedades tan relevantes como la diabetes y el EPOC y las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en cuanto a etiología, pues pueden ver que su etiología es muy amplia. Sin embargo, algunas no son tan comunes, algunas son más comunes que otras, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos al alcohol. Dentro de las infecciones virales vamos a tener a la hepatitis C, a la hepatitis B. Dentro de enfermedades autoinmunes tenemos a la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria. Dentro de enfermedades genéticas tenemos a la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, que no son muy frecuentes, pero puede suceder, puede haber el caso en que sí, esta llegue a ser la etiología. Y entre otras etiologías tenemos la cirrosis biliar secundaria, la cirrosis criptogénica. Y bueno, dentro de estas etiologías que he mencionado, la más común es el alcoholismo. Esta va a ser la etiología más común. Y bueno, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cuál es la etiología más frecuente? Como ya les había dicho, es el alcoholismo. Creo que esto a ojos cerrados deberían de marcar, ¿no? Es el alcoholismo. Eh, Continuemos con etiología. Como ya había mencionado, es el alcoholismo, pero se preguntarán en qué sexo predomina más, en el masculino o en el femenino. Bueno, donde más predomina el alcoholismo va a ser en el sexo femenino, pero esto tiene una explicación. Esto se da debido a los estrógenos, a la distribución grasa corporal, al metabolismo gástrico. Entonces, esto va a afectar más a las chicas, ¿no? A las mujeres. Y, sin embargo, al consultorio llegan más varones, pero
los estudios nos dicen que se presenta más en mujeres. Y ustedes dirán, ¿cuánto es la cantidad de alcohol que debo de consumir para saber si es que está dañando a mi hígado o cositas así? Bueno, esas dudas, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de alcohol, pues, es de 80 gramos de alcohol en 2 semanas. Esto puede generar una esteatosis hepática leve, pero si es que tú consumes 80 gramos de alcohol diario, ya te genera un riesgo de lesión hepática grave, que estás a un paso de una lesión grave, ¿no? Y lesión grave ya es cuando tú consumes 160 gramos de alcohol durante 10 a 20 años. Y ahora acá hay otra pregunta. ¿Cuántos gramos de alcohol debe de consumir una persona para que su hígado sufra una lesión grave? Pues 80 gramos no es, 80 gramos no es otra vez, 100 gramos tampoco, 100 gramos tampoco. Dijimos que 160 gramos de alcohol de 10 a 20 años, ¿no? La cirrosis hepática se da más mencionamos que era en mujeres y mencionamos el por qué. Se da por los estrógenos, por la distribución de grasa en el cuerpo, se da también por el metabolismo en el estómago. Y bueno, continuemos con la fisiopatología. Hemos mencionado que una de las causas de cirrosis va a ser el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que un paciente va a consumir cerveza. Va a consumir cerveza, sabemos que, bueno, se va a absorber en el intestino, a nivel gástrico, pero el metabolismo se va a dar a nivel de hígado. El hígado se va a metabolizar. Y viendo de una vista más microscópica, vamos a observar que, bueno, dentro del hígado, o sea, si vemos con un microscopio, vamos a ver que va a estar compuesto por lobulillos hepáticos. Y en estos lobulillos hepáticos, pues lo que va a haber van a ser una arteria hepática, conducto biliar, una vena porta. Entonces, volviendo a lo de metabolismo del alcohol, este metabolismo se va a dar por enzimas, que va a ser la ADH, la MEOS, la catalasa peroxisómica. Pero entre estas 3 enzimas, la más importante va a ser la ADH. ¿Y por qué? La ADH va a ser la que va a oxidar al alcohol. Esta ADH va a oxidar al alcohol y lo va a transformar en acetaldehído. Entonces, este acetaldehído también va a ser oxidado por otra enzima que va a ser la ALDH y la va a transformar en acetato. Es como que ya ahora el acetato es un poco más liviano, por así decirlo, ¿no? Y va a poder metabolizarse mejor. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro paciente ya no consume una cerveza, sino empieza a consumir más cerveza y encima consume más seguido? Entonces, lo que va a pasar es que va a aumentar el alcohol, ¿verdad? Entonces, al aumentar el alcohol, la oxidación también va a aumentar. Como ha aumentado el alcohol, el acetaldehído también va a aumentar. Por ende, la ALDH también va a tener que oxidar más este acetaldehído. Entonces, aquí también va a haber un aumento de oxidación. En esta zona va a haber un aumento de oxidación. Esto va a traer como consecuencia el aumento de la captación de ácidos grasos, la disminución de oxidación, pero de ácidos grasos, la disminución de la secreción de lipoproteínas. Entonces nosotros al tener un aumento de ácidos grasos, una disminución de oxidación de ácidos grasos, lo que va a traer como consecuencia es que esta grasita, también llamada triglicéridos, pues se va a acumular en nuestras células del hígado. Y las células del hígado, pues tenemos a los hepatocitos, que van a ser estos cuadraditos chiquitos que pueden ver acá. Entonces, dentro de estos cuadraditos, la grasa se va a acumular, por así decirlo. Los lípidos, la grasa, los triglicéridos, pues se van a acumular ahí. Entonces, va a haber un aumento de acumulación de grasas a nivel celular, intracelular. Entonces, nosotros sabemos que en todo nuestro organismo tenemos macrófagos en distintas partes del cuerpo. Y va a depender el lugar en donde esté localizado para tener un nombre en específico, ¿no? En el hígado tiene otro nombre, en el pulmón tiene otro nombre. En este caso, en el hígado, pues se les llama las células de Kupffer. Estas células de Kupffer lo que van a hacer es, pues van a tratar de defender nuestro organismo y para esto lo que van a hacer es secretar citocinas profibrinógenas. Estas citocinas profibrinógenas
van a activar a nuestras células estrelladas, que también van a estar en el hígado. Estas células estrelladas normalmente lo que hacen es acumular grasita, pero ¿qué pasa si es que tenemos demasiada grasa? Entonces esto se descontrola y pues produce una anomalía en estas células, que trae como consecuencia un exceso de colágenos y matriz extracelular. Al final, nuestro hígado se va a ver así, como pueden observar, como ya les había mencionado, pero lo volvemos a recordar. Se va a ver lleno así de grasa, bien nodulado. Esto se da por el exceso de colágeno y matriz extracelular, como les dije aquí, y por la acumulación intracelular de triglicéridos, ¿no? Aquí también se ve que está el hígado con bastante grasa, ¿no? Y se da por eso, y es así como ocurre todo el proceso fisiopatológico para que llegue al final a una cirrosis hepática. Y todo debido a que al aumento de ingesta de alcohol, ¿no? No solamente en la cantidad, sino en el tiempo del consumo del alcohol. Entonces, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué enzima es la que no interviene en el metabolismo del alcohol en el hígado? Tenemos a la ADH, la catalasa peroxisómica, la secretina, gastrina, y pues obviamente las que no intervienen sería la C y la D, la secretina y la gastrina. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Que está en el estómago, entonces no tendría nada que ver en cuanto al hígado. Y bueno, le doy pase a mi compañera Lucía. Chicos, buenas noches con todos. Soy Lucía Huamanyaringaño, tutora del proyecto Hermano Mayor. Y bueno, continuando con la exposición sobre cirrosis hepática, vamos a hablar un poco sobre los estadios. Tenemos 4 estadios, de los cuales los 2 primeros nos hacen referencia a la cirrosis hepática compensada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a tener sintomatología, y si las tiene va a ser en un porcentaje muy reducido. En cuanto a la cirrosis hepática descompensada, el paciente va a generar ya complicaciones que van a ser notorias, como ya lo vamos a ver más adelante. Pueden ser varices, ascitis, hemorragia digestiva varicial o ambos, ¿no? Ahora, se dice que la supervivencia a los 5 años es del 90% en cuanto a cirrosis hepática compensada. Caso contrario, en la cirrosis hepática descompensada es tan solo del 10%. En cuanto al... Un ratito, chicos. Aisa, ¿me puedes ayudar pasando las diapositivas, porfa? En cuanto a algunos estudios que se han manifestado, nos dice que solo 1/3 de los pacientes con cirrosis alcohólica son hospitalizados antes de descompensarse, y tras el primer año el riesgo de desarrollar ascitis es de un 20% aproximadamente. El del sangrado de varices es del 6% y el 4% es el riesgo de encefalopatía hepática. En cuanto a los signos y síntomas, como ya les iba mencionando, un paciente que está compensado por lo general no va a presentar sintomatología. Y lo que quizá podemos encontrar en estos pacientes es astenia. Se dice que la astenia es el síntoma más común de esta patología. Caso contrario de la ictericia, que es el signo más común también de esta patología. Ahora, ¿por qué se da la astenia? O sea, nosotros tenemos el hígado ya enfermo, ¿no? Por así decirlo. En este caso, el hígado ya no va a poder producir glucosa, que es la, la reserva que nos puede ayudar a generar, o bueno, a estar en actividad y todo esto. Por eso el paciente se cansa más rápido, está con sueño y por eso es un paciente asténico. En cuanto a la ictericia, es a predominio directo. También vamos a encontrar arañas vasculares, esto a causa de un hiperestrogenismo. Ahora también vamos a encontrar anemia. Lo característico de cirrosis hepática exclusivamente alcohólica es que la anemia va a ser macrocítica no megaloblástica. Eso también usualmente se ha preguntado en algunos exámenes. También vamos a encontrar urticaria y también signos de la cabeza de medusa. Esto de la cabeza de medusa se da por una hipertensión portal.
Cabe mencionar también que la hipertensión portal pues es la complicación más frecuente que se pueda tener. Se dice que la presión en la portocava tiene que ser mayor a 5 miligramos de mercurio para que haya una hipertensión y en la presión en la porta va a ser mayor a 10. Ahora, la cirrosis te da una hipertensión portal intrahepática intrasinusoidal. Se sabe que la prehepática te puede causar, o bueno, puede ser causada por una trombosis, o la poshepática, que también puede ser causada por el síndrome de Buchari. Pero en este caso, la cirrosis hepática por alcohol nos causa una hipertensión portal intrahepática intrasinusoidal. No se olviden de este punto, chicos. Aquí tenemos una pregunta y nos dice, ¿cuál es el síntoma más común en una cirrosis hepática? Como les mencionaba, ¿no? El síntoma más común es la disnea y el signo más común es la ictericia. Es aprender a diferenciar bien estos dos, de síntoma y signo. Siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadro donde nos especifica la sintomatología por lesión hepática y por hipertensión portal. En cuanto a la lesión hepática, nos habla de la insuficiencia hepática. Esta nos conlleva a una ictericia, a una cefalopatía por acúmulo de amoníaco, una coagulopatía, anemia, edema y alteraciones metabólicas. En cuanto al hiperestronismo, nos genera ginecomastia, la distribución feminoide del vello corporal, atrofia testicular, arañas vasculares y eritema palmar. Ahora, por hipertensión portal nos va a generar dos cosas. Hipertensión portal per se, o sea, secuela por sinusoidal, que nos va a conllevar a esplenomegalia, ascitis, colaterales, como la cabeza de medusa, encefalopatía, edemas. Ahora, en cuanto al hiperesplenismo, nos va a causar una anemia, leucocitopenia o una trombocitopenia. Por lo general, en estos pacientes vamos a encontrar una pancitopenia en lo que es el hemograma. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otra pregunta y nos dice, ¿qué anemia es la más frecuente en pacientes con cirrosis hepática alcohólica? La macrocítica megaloblástica, no se confundan, no es la megaloblástica, porque la megaloblástica es por el déficit de folatos. En este caso, la respuesta es la macrocítica no megaloblástica. Siguiente. Ahora, tenemos otros síntomas, y acá quiero recalcar algo. Como nos estamos enfocando a la primera causa de cirrosis, que es el alcohol, vamos a tener tres características o tres síntomas característicos de alcoholismo crónico. Uno de ellos es la hipertrofia de parótida, hipertrofias parotidias. Otra es las palmas hepáticas, como se puede ver en la imagen. Y la otra es la contractura de Dupuytren. Estos tres es muy característico de un paciente que ya es alcohólico crónico, que ya lleva por lo menos más de 10 años consumiendo alcohol. Esto es lo más característico. Si viene un paciente con estas características, es probable que ya curse con una cirrosis hepática descompensada. Siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener 4 pilares. El primero es la sospecha. Lo primero que vamos a encontrar en un paciente, pues probablemente sea características físicas, de repente un abdomen globuloso, se va a encontrar pacientes asténicos, pálidos. Entonces, lo primero que va a hacer en este caso es una buena historia clínica. Ustedes saben que con una buena historia clínica podemos descartar muchas patologías. Ahora, si nosotros preguntamos los antecedentes que tiene el paciente, si consume o no consume alcohol y con cuánta frecuencia, podemos estar descartando si en realidad se trata de una cirrosis hepática o no. Y bueno, hallazgos de estigmas característicos de una enfermedad crónica del hígado en el examen físico, cabeza de medusa, signos colaterales, ¿no? El descubrimiento de anomalías de laboratorio en el curso de una analítica rutinaria. Se podría encontrar una disminución de la hemoglobina o deficiencia de albúmina, entre otras cosas en cuanto al laboratorio, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también pues la aparición de signos de descompensación de la enfermedad. Ahora, para confirmar, se dice que el patrón de oro para el diagnóstico de la cirrosis hepática es el examen histológico del hígado. Esto quiere decir la biopsia. En este sentido, pues puede ser obtenido por medio de una biopsia hepática transcutánea.
dirigida por ultrasonidos. Esta es la técnica más habitual. Pero lo que acá tenemos que diferenciar es que si bien es cierto, la biopsia es lo que nos da es la que nos da el diagnóstico, pero no siempre va a ser necesario realizar una biopsia en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos un paciente que ya está confirmado que presenta, por ejemplo, varices esofágicas, tiene la cabeza de medusa bien marcado, tiene ascitis. Entonces, ya es un paciente con descompensado, o sea, ya tiene complicaciones de una cirrosis. En estos pacientes ya no es necesario realizarle una biopsia. ¿Por qué? Estaríamos perjudicando a estos pacientes, porque si algo que me olvidé decirles es que en el laboratorio, en el hemograma, también vamos a encontrar una disminución de las plaquetas. Entonces, estos pacientes también van a ser propensos de sangrar. Entonces, si nosotros realizamos una biopsia, podemos perjudicar al paciente porque puede sangrar masivamente. Entonces, eso es lo que no se requiere, pues no necesitamos hacer esta biopsia en estos pacientes. En cuanto a la etiología, como ya les mencionaba mi compañera, lo primero que encontramos es el alcoholismo y el segundo es el virus de la hepatitis C. Y bueno, estratificar, ¿no? Como les hablaba de compensado o descompensado, si tiene o no tiene complicaciones. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una pregunta donde nos dice, un varón de 43 años de edad con diagnóstico de cirrosis por virus de hepatitis C, para la confirmación del diagnóstico requiere una biopsia hepática. Sin embargo, el paciente no acepta la realización de dicho examen. ¿Cuál de las siguientes opciones diagnósticas sería la más adecuada para determinar el grado de fibrosis de este paciente? Aquí la respuesta es la alternativa D, es el FibroScan. En este caso, el FibroScan es la más acertada para pacientes que tienen virus de hepatitis C. Esto también vino en un examen, si no me equivoco, de salud. Entonces, acuérdense de esto siempre. Si tiene antecedentes de virus de hepatitis C, lo más adecuado es realizarle un FibroScan. Siguiente, por favor. Ahora, aquí, en cuanto a sospechas, si nosotros estamos sospechando que un paciente ya probablemente pueda tener cirrosis hepática, vamos a hacerle un listado de estudios, ¿no? Lo primero que le vamos a hacer es un análisis de sangre. En este caso, lo primero que vamos a realizarle pues es un hemograma. En el hemograma vamos a encontrar anemia, una trombocitopenia en general. En cuanto a las pruebas bioquímicas, vamos a solicitar un perfil hepático. Ahora, otro punto que deben recordar siempre es que en el perfil hepático lo que generalmente vamos a encontrar elevado en una cirrosis hepática por causa de alcohol es el TGO y el GGT. A diferencia de una cirrosis hepática por causa de la hepatitis C, por ejemplo, que en este caso se va a encontrar elevado el TGP. En cambio, en esta patología por alcohol va a estar elevado el TGO y el GGT. Después, en las pruebas de coagulación también lo que vamos a encontrar es el alargamiento TP. Esto ya lo vamos a ver en cuanto a la clasificación de Child-Pugh, donde vamos a encontrar también que este alargamiento de TP es lo más precoz que se va a encontrar en estos pacientes. También vamos a encontrar en las pruebas bioquímicas aumento del colesterol, los triglicéridos también van a estar elevados, vamos a encontrar también hipoalbuminemia quizá. Ahora, en cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía nos va a ayudar a determinar en cuanto a la ascitis. De repente, se dice que en la ecografía se detecta ascitis a partir de 100 mililitros. Nos va a ayudar para eso, nos va a ayudar también para la hipertensión portal. Y bueno, también ver en qué grado se encuentra el hígado. Por ejemplo, podemos encontrar hipertrofia del lóbulo izquierdo y el lóbulo caudado, con disminución del lóbulo derecho y un contorno hepático irregular y policíclico. Y aquí se encuentra lo que les iba mencionando en la pregunta anterior, la elastografía hepática, más conocido como FibroScan. Es una alternativa a la biopsia hepática, evalúa el grado de fibrosis y su mayor validación es en la hepatitis C. En cuanto al examen endoscópico, también se le tiene que realizar a todos los pacientes que estemos sospechando que tengan cirrosis para ver si ya, en qué grado de varices esofágicas se encuentran. El examen histológico también, como ya les mencionaba, ¿no? La biopsia, pero no siempre es necesaria, eso recuérdense siempre. No siempre es necesario hacerle la biopsia a estos pacientes.
Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos un score que es el score de Metavir, donde nos habla de, bueno, esto más que nada es para ver en qué grado de fibrosis se encuentra el hígado. El 0 no hay fibrosis, el 1 es una fibrosis leve, el 2 es moderada, el 3 es severa y el 4 se encuentra con una cirrosis completa. O sea, eso ya nos manifiesta una cirrosis hepática completa. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos lo más comúnmente utilizado, ¿no? La clasificación del Child-Pugh. Bueno, acá se tiene una memotecnia que es BATEA, donde nos hace mención al B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protombina, A de ascitis y E de encefalopatía. En cuanto a esta clasificación, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de protombina es la primera en alterarse, o sea, es el marcador de falla hepática más precoz que se pueda tener. En cuanto a la albúmina, es el marcador crónico. Si ya un paciente llega con alteraciones en la albúmina, nos quiere decir que probablemente ya haya tenido un par de años ya con esta patología. Y en cuanto a la bilirrubina, pues esto es lo más común que se llega a alterar. O sea, los pacientes van a tener, casi todos los pacientes van a tener alteraciones de la bilirrubina. Ahora, en cuanto al grado A, que es una puntuación de 5 a 6, es una enfermedad bien compensada. O sea, el paciente todavía no presenta complicaciones que ya les mencionaba, ¿no? Y el grado B, de 7 a 9 puntos, hay un compromiso en la función del hígado y empieza a ser significativo. En cuanto al grado C, que es la mayor puntuación, aquí ya se necesita sí o sí un trasplante hepático. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos una pregunta relacionada a esta clasificación donde nos dice, acude a emergencia un paciente de 50 años en mal estado general, obnubilado. A la exploración clínica destaca deshidratación importante, facies y palmas eritematosas con telangiectasias, ginecomastia, abdomen globuloso con ascitis moderada, hepatomegalia. Aquí ya nos está dando las características de un paciente con probable cirrosis, ¿no? Y en cuanto al laboratorio nos dice la bilirrubina tiene de 4.7 miligramos por decilitro. La hemoglobina de 10, BCM en 89, los leucocitos de 4000, polimorfos nucleares en 89%, plaquetas en 90.000, TGO 195, TGP 123, la FA 120, frecuencia GGTP 230, albúmina 25, tiempo de protombina 17, INR de 1.5, urea de 123 y la creatinina de 2.3. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Aquí esta pregunta nos va a ayudar la tablita de la clasificación del Child-Pugh. Y bueno, en este caso la respuesta es la A. Según estos datos, el paciente tiene la cirrosis en estadio de Child-Pugh C. Ahora, he tratado de hablarles un poquito de la sintomatología que los pacientes con cirrosis descompensada tienen, pero aquí vamos a hablar ya con tratamiento incluido. Si bien es cierto, los pacientes con cirrosis compensada no necesitan un tratamiento específico porque aún no se tiene las complicaciones que ya se van a ver, pero sí se tiene que tener cuidado con los alimentos y obviamente sacar la etiología que nos está causando esta cirrosis, en este caso el alcohol, por ejemplo. Si fuera la etiología una hepatitis C, pues se va a tratar esta hepatitis, se va a tratar la etiología del por qué nos está dando la cirrosis. En cuanto a la cirrosis descompensada, el tratamiento ya es más específico, de acuerdo a cada complicación que el paciente pueda tener. Lo primero que vamos a considerar es la ascitis. La ascitis es la primera complicación que vamos a tener en estos pacientes. Para hablar un poquito de cómo se forma esta ascitis, vamos a tener que el aumento de la resistencia de flujo portal nos va a causar un aumento de la presión sinusoidal y esto nos va a causar una ascitis, pero también va a haber un aumento de la gradiente de presión portal.
y pues esto va a generar colaterales, en este caso varices. No solamente varices esofágicas, también nos puede provocar hemorroides, pero lo que más daño va a causar son las varices esofágicas. Vamos a tener también la cabeza de medusa, la circulación colateral en todo el abdomen que se ve muy marcado en estos pacientes. También nos va a generar una disminución de la resistencia arteriolar. En este caso, nos va a generar un aumento del flujo portal y una disminución del volumen arterial efectivo. Y pues también una activación de sistemas neurohormonales. Y esto nos va a llevar a una retención de sodio y agua. Por eso muchas veces también estos pacientes pueden llegar con edemas marcados. Ahora, lo que nos interesa el día de hoy para ver la cirrosis hepática alcohólica es que se necesita hacer una paracentesis abdominal. ¿Para qué? Para distinguir si la ascitis está contaminada, como ya lo vamos a ver más adelante en una peritonitis bacteriana espontánea, o simplemente se encuentra, por ejemplo, aquí menos de 500 leucocitos y menos de 250 de polimorfos nucleares. En este caso nos hablan de una cirrosis, de una ascitis por causa cirrótica no complicada. Siguiente, por favor. Ahora aquí tenemos otra pregunta. La causa más frecuente de ascitis de tipo exudado es cirrosis. ¿Este anuncio es verdadero o falso? Chicos, en este caso la respuesta es falso porque la ascitis que nos causa la cirrosis hepática por causa de alcohol en realidad es un trasudado. ¿Por qué? Vemos la gradiente de albúmina, que en este caso es mayor a 1.1. Si es mayor, nos hablan de un trasudado, de una ascitis a predominio de trasudado. Si es un exudado, es menor a 1.1. Pero en este caso, como les menciono, es trasudado. La ascitis es de tipo trasudado. Entonces, en este caso, la respuesta es falso. Aquí tenemos el tratamiento para la ascitis. También vino esto en un examen de ENAM, si no me equivoco. Lo primero que vamos a considerar acá es la dieta, que tiene que ser una dieta hiposódica. Y también tenemos que agregarle diuréticos. Tenemos dos pilares para esto, la espironolactona y la furosemida. Se dice que antes se usaba solamente la espironolactona y probablemente más adelante, o si el paciente no reaccionaba bien, se le agregaba la furosemida. Pero hoy se agregan los dos en conjunto. Ahora, las dosis de espironolactona es 100 miligramos y de furosemida es 40. ¿Por qué utilizamos la espironolactona? Como les mencioné a un inicio de la sintomatología, los pacientes con esta patología desarrollan un hiperaldosteronismo y a causa de este hiperaldosteronismo secundario, podemos darle espironolactona, ya que la espironolactona pues, es como un bloqueador de la aldosterona. Entonces, 100 miligramos y 40 miligramos son las dosis iniciales. Pero nos hacemos una pregunta, si es adecuada la respuesta a diuréticos, vemos 3 puntos. Si hay una disminución de 0,5 kilogramos por día, si solamente tiene ascitis, o si hay una disminución de 1 kilogramo por día, si es ascitis más edemas, o si vemos que el sodio ha aumentado en todo un día. Si vemos que todo esto es favorable, mantenemos las dosis que inicialmente se les estaba dando. Pero si no, aumentamos las dosis hasta la dosis máxima. Para acordarnos, la espironolactona se le puede multiplicar por 4, del mismo modo la furosemida para llegar a la dosis máxima, que es 400 y 160. Si no hay respuesta a dosis máxima, pues nos estaría haciendo referencia a una ascitis refractaria. Eso quiere decir que ya hay compromiso renal. Si ya llegamos a esta ascitis refractaria, pues vamos a tener que considerar la paracentesis evacuatoria o un TIPS, que es un shunt portosistémico transyugular intrahepático. O no puedo visualizar bien. Y ya, siguiente, por favor. En cuanto a las varices esofágicas, empezamos por el diagnóstico de cirrosis. Lo primero que hacemos a todos los pacientes que ya tienen sospecha de cirrosis, hacemos una endoscopía alta.
En cuanto a esto, vemos si hay ausencia de varices o varices pequeñas sin datos de riesgo. Si es así, la endoscopía se realiza cada 1 a 3 años. Pero si vemos varices grandes o varices pequeñas en pacientes con una clasificación de Child-Pugh C o varices pequeñas con signos de riesgo, vamos a utilizar beta bloqueantes. Siguiente, por favor. Aquí tengo otro cuadro donde nos habla de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Si en este caso ya existe una hemorragia, se va a utilizar la somatostatina, que es la terlipresina, al ingreso. Y pues en este caso también vamos a utilizar la ligadura o esclerosis en gastroscopía diagnóstica y se continúa en 5 días. Si hay un buen control, se considera dos cosas. Si hay un control, pues estaría yendo bien todo este tratamiento que se le estaba brindando al paciente. Pero si hay un fracaso, se va a considerar ligadura de rescate o esclerosis. Igual, del mismo modo, si hay control, pues es el tratamiento electivo. Y si hay un fracaso, se utiliza el balón de... Un ratito, chicos. El balón de Say Take Blakemore, el balón de Linton. Y en caso no funcione esto, se le va a tener en consideración un TIPS también, un shunt portosistémico o una cirugía derivativa de rescate. Ahora, también tenemos pacientes con primer episodio de hemorragia por varices. En estos pacientitos el tratamiento va a ser con betabloqueantes, más 5 mononitrato, más ligadura con bandas. Si es efectivo, se mantiene este tratamiento, pero si no, también se utiliza los shunts portosistémicos. Siguiente. Ahora, aquí tenemos otra complicación, que es la peritonitis bacteriana espontánea. En este caso, se sabe que es monobacteriano. El principal agente etiológico de esto es la Escherichia coli. En estos pacientes vamos a encontrar, o sea, primero vamos a tener una sospecha clínica. Probablemente el paciente va a tener dolor abdominal más fiebre, porque ya la fiebre nos está refiriendo a que ya hay algo más que solamente una citis, que algo se está infectando. Va a haber encefalopatía hepática, deterioro de la función hepática. O sea, el paciente se va a descompensar. Si de un momento a otro el paciente se descompensa, lo primero que tenemos que descartar es una peritonitis bacteriana espontánea. Lo que tenemos que hacer es una paracentesis diagnóstica. En este caso, si los leucocitos son mayores a 10.000, si tenemos proteínas mayores a 2,5, si el LDH es mayor a 225, la glucosa menor a 50 o un cultivo polimicrobiano, nos puede decir que es una peritonitis secundaria y tendremos que usar una TC de abdomen. Pero lo característico de esta peritonitis bacteriana es que los leucocitos van a estar mayor a 500 y los polimorfonucleares van a ser mayor a 250. Si obtenemos estos resultados en una paracentesis diagnóstica, esto ya es diagnóstico de peritonitis bacteriana, o sea, se confirma. Y pues obviamente tenemos que hacer el cultivo para ver qué agente etiológico está causando esta peritonitis. El tratamiento en realidad se usan cefalosporinas de tercera generación, de 5 a 10 días. Y si hubiera una insuficiencia renal, se le va a agregar a estas cefalosporinas albúmina intravenosa. Ahora, en cuanto a la profilaxis, lo que se va a utilizar es el norfloxacino. Así el paciente tenga disminución de proteínas de líquido cítico, o hemorragia digestiva alta o curse con una insuficiencia hepática o renal, lo que vamos a dar como profilaxis a estos pacientes es norfloxacino. En cuanto a la encefalopatía hepática, tenemos factores desencadenantes que nos van a originar esta complicación. Lo primero es la hemorragia gastrointestinal. Esta hemorragia es la primera causa que nos va a generar una encefalopatía hepática. Dicho sea de paso, esto se debe a causa de un aumento del amoníaco. Hay demasiado amoníaco y se genera un shunt que hace que las toxinas
las toxinas que están en la sangre, pues no, sí, las toxinas que están en todo el cuerpo que no se ha podido metabolizar bien en el hígado pasen al sistema circulatorio. Entonces hay un acúmulo de amoníaco y nos van a conllevar a cefalopatía hepática. También un factor desencadenante es el estreñimiento. En este caso vamos a utilizar la tulosa para prevenir esta complicación. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, eh, la primera causa de hemorragia que nos va a causar son las varices esofágicas. Entonces, si vemos a un paciente que ya tiene unas varices marcadas, vamos a tener que actuar de inmediato para que no nos conlleve a una cefalopatía hepática. La dieta hiperproteica del mismo modo, psicofármacos, insuficiencia renal, alteraciones de electrolitos, infección y lesión hepática sobreañadida. Para recordar también que en estos pacientes con cirrosis no se les puede dar AINES porque son gastrolesivos, o sea, estaríamos perjudicando más a nuestro paciente. Tampoco se les puede dar aminoglucósidos ya que nos conllevan una falla renal y tampoco benzodiazepinas. Y bueno, para finalizar, siguiente por favor. Tenemos un cuadro donde nos hablan de estadios en cuanto a pacientes con encefalopatía hepática, donde nos dicen que en el primer estadio los pacientes van a cursar con euforia. En el siguiente, los pacientes van a estar desorientados, van a estar letárgicos. En el tercero, los pacientes van a estar estuporosos, con confusión, somnolientos. Y finalmente, en un estadio 4, los pacientes probablemente ya puedan estar en coma, inconscientes y sin reflejos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado.